tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar del libro La transición de la antigüedad al feudalismo, ¿no? Escrito por Perry Anderson, que lo hace de una manera dialéctica, ¿no? De tesis, antítesis y síntesis, pensado en el paradigma marxista, ¿no? El libro este se enmarca bajo el paradigma de Marx, ¿no? Esto de tesis, antítesis y síntesis. Primero que nada, como lo veníamos viendo hacia el módulo 3, debemos comprender que el Imperio Romano va a caer en manos de los pueblos germánicos, se va a disolver, va a dejar de existir como unidad política jurídica hacia el siglo V después de Cristo, ¿no? Siendo solo la parte oriental la que va a sobrevivir, ¿no? Que después se conoce como Imperio Bizantino, con capital en Bizancio, Constantinopla, como se llama posteriormente. Bien, pero ¿qué nos dice Perry Anderson sobre cómo se llega hacia el sistema feudal, ¿no? Hacia el siglo IX? Para eso va a tomar el modo de producción romano y el modo de producción de los pueblos germánicos, ¿no? Para Perry Anderson, los romanos sostenían su maquinaria bélica con esclavos. La esclavitud, tanto en Grecia como en Roma, era muy masiva y era general. Es decir, los esclavos superaban en número a los ciudadanos, ¿no? En Grecia y en Roma. Los romanos toman el método griego de esclavización y la hacen más masiva, ¿no? La perfeccionan, vuelven la esclavitud más general, ¿no? Hacia todos los prisioneros de guerra. También la esclavitud en la antigüedad estaba legitimado por los filósofos, debemos comprender en el contexto en el que están enmarcados, ¿no? Tanto Platón, Aristóteles, siempre consideraban que los estados debían tener un número de esclavos, ¿no? Para ser prósperos deben tener un número de esclavos considerable, teniendo en cuenta el modelo espartano que habían esclavizado ya a todo un pueblo, ¿no? Bien, los romanos perfeccionan este método y para Perry Anderson va a decir que Roma va a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque va a dejar de entrar esclavo a la ciudad, ¿no? Porque va a parar la maquinaria bélica hacia el siglo III, IV, y ya el sistema de producción, que es el sistema esclavista, va a empezar a tener fallas, ¿no? Pero, ¿cómo era la economía en el Imperio Romano, más allá de que su sistema económico era esclavista? Nuestro sistema económico actual es el capitalismo, ¿no? Todos sabemos esto de que el capitalismo está enmarcado, ¿no? Con las desigualdades en los medios de producción, con el trabajo asalariado, bueno, pero en Roma era esclavista, ¿no? Donde, dice Perry Anderson, hay muchos latifundios y es algo a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en otras civilizaciones no había tantos latifundios como había en Roma. En la antigüedad no había habido tantos latifundios como en Roma y el derecho romano lo contemplaba, ¿no? Esto de la idea de propiedad absoluta, es decir, cada latifundista podía hacer lo que quisiese con sus esclavos, con sus propiedades, ¿no? En otras sociedades el Estado, este Estado emergente, primitivo que estaban surgiendo, que estaban consolidando en la antigüedad, tenían incluso un poco de incidencia en la vida de los individuos, ¿no? En la propiedad sobre todo, pero los romanos crean a través del derecho romano esta idea, este concepto de propiedad absoluta. Entonces cada dueño hacía lo que quería con sus esclavos, por así decirlo, dentro de sus latifundios. ¿Qué son los latifundios? Sencillamente son las grandes tierras acaparadas en manos de pocos individuos, ¿no? O de un solo individuo. Bien, esto se perfecciona en Roma, ¿no? Los grandes latifundios. La guerra de los romanos le iba proporcionando más esclavos que hacían que la máquina bélica funcionara, ¿no? Y que Roma se siga expandiendo, siga expandiendo para ir capturando más esclavos. Posteriormente, cuando Roma no tiene hacia dónde más expandirse, no puede expandirse más el imperio, no puede seguir capturando esclavos para su modelo productivo, empieza la crisis, ¿no? Entonces, hacia este último periodo del Imperio Romano, hacia el siglo III, empiezan las rebeliones campesinas debido
a la crisis económica que hay a la inflación con las reformas de Diocleciano en Roma, ¿no? Y empieza a haber rebeliones campesinas donde los campesinos empiezan a huir a las zonas rurales y a fundar ciudades donde el Estado romano no podía penetrar, ¿no? En estas zonas. Bueno, de esta forma la economía romana funcionaba y después empieza su crisis, ¿no? En cuestión a lo político, Perry Anderson nos marca que el poder real en Roma lo tenía la clase terrateniente, es decir, el Senado. El Senado en Roma tenía el verdadero poder y no tenía problema de asesinar, ¿no?, a los individuos que le podían tratar de quitar el poder. Entonces esta clase terrateniente que estaba conformado por los patricios, ¿no?, que habían sido los patres, los primeros fundadores de Roma, ¿no?, que trataban de asesinar emperadores o cualquiera que quiera tocar sus intereses, como hicieron con los hermanos Graco en el siglo II. Es interesante que lean, que profundicen sobre la reforma agraria que intentaron hacer los hermanos Graco en Roma hacia el siglo II, ¿no?, porque eran miembros del tribuno de la plebe, es decir, querían defender los intereses de la plebe, ¿no?, en Roma. Fueron asesinados por el Senado. ¿Por qué? Porque le quería tocar justamente la tierra, querían hacer una reforma agraria. Los hermanos Gracos veían, sobre todo, cómo venían los soldados de las guerras, ¿no?, y no tenían lugar en Roma donde vivir y tenían que pasar penuria después de haber formado parte de las famosas legiones romanas, volvían de las guerras y no tenían nada. Entonces los hermanos Graco plantean esta idea, ¿no?, de terminar con los latifundios, hacer una reforma agraria y dividir las tierras, sobre todo con los soldados, ¿no?, que venían de las guerras. Obviamente los Gracos del siglo II no tienen éxito con esta reforma, son asesinados rápidamente. También vemos cómo el Senado asesina a los emperadores, ¿no?, a Julio César, y evitaban a cualquier costa la reforma agraria, ¿no? Al no haber nunca reforma agraria en Roma, porque fracasan Tiberio Graco y su hermano, esto nunca se soluciona, ¿no?, el problema de la tierra en Roma, ¿no? Y ya tenemos, por así decirlo, a los primeros marxistas de la historia, ¿no?, a los que trataban de defender el derecho de los desposeídos, sobre todo en relación a la tierra, ¿no?, que es un problema ya que tiene bastante años de antigüedad, ¿no? Entonces fracasan en Roma a lo largo de toda su etapa de esplendor, que es la etapa imperial, no hubo ninguna reforma agraria, ¿no? Y esto también Perry Anderson plantea que atraía un poco de atraso en la actividad económica, ¿no? Roma constantemente tenía que importar trigo de Egipto, ¿no?, porque no podía abastecer de su mercado interno de trigo con sus cultivos, entonces era dependiente del trigo, del pan extranjero. Por otro lado, vamos a tener la antítesis de esto, ¿no?, del mundo antiguo, es decir, de los griegos y los romanos, viendo desde esta perspectiva dialéctica planteada por Perry Anderson, que sigue los planteos de Marx, obviamente, de la idea de tesis, antítesis. Bueno, la tesis lo tomamos como lo que es el reino antiguo, Grecia y Roma, el mundo antiguo, Grecia y Roma, y la antítesis, es decir, todo lo opuesto a esto van a ser los pueblos germánicos, que van a tener un modo de producción totalmente diferente al que tenían los griegos y los romanos, ¿no?, que su modo de producción era esclavista. Las tribus germánicas, que eran clanes guerreros, van a tener una economía más comunal, ¿no? Y para Perry Anderson va a plantear esta idea de que los germánicos no invaden Roma, no conquistan Roma militarmente, ¿no?, sino que se van integrando de a poco al universo social romano. Las tribus germánicas ya vivían en las periferias del Imperio Romano, ¿no?, en las zonas fronterizas. Entonces su economía era pastoril, si bien eran sedentarios, también migraban de acuerdo al pastoreo del ganado y migraban de un lugar a otro de acuerdo a las estaciones del año, ¿no?, algunas tribus germánicas, ¿sí? Para Perry Anderson
estos pueblos van a conquistar Roma desde adentro, ¿no? Es decir, se van a ir aculturando, van a ir recibiendo la cultura romana. Antes de entrar en contacto con Roma, eran pueblos que políticamente eran aristocracias hereditarias, ¿no? Es decir, el poder se transmitía de padre a hijo, el poder político en estas tribus germánicas. Y si bien el poder político se transmitía así, había asamblea de guerreros que podía cuestionar las autoridades de los jefes de los clanes, ¿no? Entonces, también no detentaban el poder en una sola mano, en un solo individuo, en una sola mano, por así decirlo, ¿no? Una vez que entran en contacto con Roma, empiezan a tomar su cultura y los romanos también empiezan a culturarse, ¿no? A homogenizarse y se van a corromper, va a decir Perry Anderson, ¿no? Los romanos van a corromper a los pueblos germánicos que tienen una economía bastante más igualitaria que la romana, va a ser comunal, en conjunto van a decidir qué tierras cultivar, cómo se van a distribuir, bueno, según la asamblea de guerreros, cómo se reparten la tierra, ¿no? Acá vemos en esta imagen cómo era la forma de estos pueblos, ¿no? Su economía era comunal. Bueno, respecto a la invasión que van a hacer los pueblos en teoría, entre comillas, diciendo invasión, se va, se va a dar de esta forma como tenemos en este mapa, ¿no? Los pueblos hunos van a ir atacando a los pueblos germánicos, los hunos, y van a hacer que simplemente migren hacia dentro de las fronteras del imperio. Los pueblos germánicos, dice Perry Anderson, no conocían de propiedad privada, de frontera, de límites, como lo establecía Roma y su famoso derecho, ¿no? Simplemente migraron de un lugar a otro y, dándose cuenta, tal vez ya estaban en la profundidad del imperio romano, ¿no? Eh, Se debe mucho a la presión que hacían los hunos atacando también a estos pueblos, ¿no? Y acá vemos cómo van ubicándose en diferentes regiones del Imperio Romano, ¿no? Los visigodos ya habían saqueado Roma hacia el 406 después de Cristo, ¿no? Ya habían cruzado también los vándalos a lo que era la zona de África y tomar las posesiones que Roma tenía en África, bueno, atravesando toda la península ibérica, ¿no? Y van poniéndole fin a la autoridad romana, ¿no? Pero los germánicos ya estaban acostumbrados a las instituciones romanas, ya medianamente manejaban la lengua romana, ya formaban parte del imperio romano. Roma contrataba a la infantería germánica, ¿no? Es decir, fueron desde el siglo III, siglo II después de Cristo, ya las legiones romanas se van germanizando, por así decirlo, es decir, eh, los miembros de las tribus germánicas son asalariados por el imperio romano, ¿no? Y conforman el grueso del imperio. Bien, entonces tenemos estos dos modelos, el modelo romano y griego, y por otro lado el modelo de producción comunal de los pueblos germánicos. Estos dos modelos de producción van a chocar, van a coalicionar, ¿no? Y van a hacer que se produzca el feudalismo hacia el siglo IX, ¿no? Según los planteos de Perry Anderson. La síntesis de esta coalición catastrófica, que es el modo de producción germánico y el modo de producción antiguo, esclavista, va a ser el feudalismo, ¿no? Donde los pueblos germánicos no van a destruir la cultura romana, sino más bien la van a conservar y la van a desarrollar, dice Perry Anderson. No hay ninguna destrucción de la cultura romana, ¿no? Más bien los pueblos germánicos rápidamente se convierten o ya estaban convertidos hacia fines del Imperio Romano al cristianismo y conservan el latín, conservan muchas de las instituciones y a la hora de hablar de derecho también conservan muchas pautas del derecho romano, ¿no? Mezclándolo con algunas de sus costumbres y tradiciones que tenían sobre todo los francos en la Galia, ¿no?
Bueno, entonces el feudalismo va a consistir en la fidelidad personal al monarca, porque vamos a tener ya una autoridad absoluta. Roma odiaba la monarquía, porque desde su etapa, de su primera etapa, ¿no? Roma consideró que la monarquía era algo malo, que tener el poder absoluto de una sola persona era malo, es por eso que buscaba la república, ¿no? Como una de sus mejores formas de gobierno, tener un senado y una medianamente división de poderes, ¿no? En la época imperial esto, bueno, se va a ir disolviendo la idea de república, pero no debemos pensar que el feudalismo surge de la noche a la mañana después de la caída del Imperio Romano, sino que va a durar varios años, ¿no? Hay una etapa de transición hacia el feudalismo, ¿no? Que se va a dar posterior a la caída, a la fragmentación del Imperio Carolingio, ¿no? Carlomagno es coronado emperador en el año 800, en el siglo IX, y posterior a su muerte se empieza a fragmentar el Imperio de los Francos, el Imperio Carolingio, de esta tribu germánica que se habían instalado en las tierras que es la actual Francia, en la Galia, y plantea Perry Anderson que hay una institución muy particular del Imperio Carolingio, que son los Missi Dominici, que son los encargados, los órganos estatales, por así decirlo, de controlar cada uno de los gobernantes y de los condados, que un condado era la zona que estaba a la frontera, ¿no? Del Imperio Carolingio hacia el siglo IX, ¿no? Entonces los Missi Dominici van a tener un rol muy importante. ¿Por qué? Porque van a ser uno los que se van a ir adueñando y van a ir disputándole el poder a los gobernantes de los condados, al ser funcionarios religiosos también, porque entre los miembros de los Missi Dominici también habían funcionarios religiosos, ¿no? Y vamos a ver también cómo la iglesia, después de la caída del Imperio Romano, va a ser el puente, ¿no? De transición que va a hacer que la cultura romana perdure, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano en el año 476 hacia el siglo V, fin del siglo V, vamos a tener el feudalismo hacia posterior al siglo IX, ¿no? Miren la cantidad de años y de tiempo que transcurre en donde los reinos germánicos se están formando, consolidando, ¿no? Bueno, esto plantea Perry Anderson, ¿no? Y de acuerdo a qué es el feudalismo, él plantea que consiste en ceder tierras, ¿no? El feudalismo es una concesión de tierras entre nobles, ojo, porque esto de jurar fidelidad al monarca y ser un vasallo del rey es un juramento que se da entre nobles, ¿no? Es decir, el reparto de tierra es entre nobles, no el, entre el rey y el campesinado, ¿no? Más bien la relación de servidumbre es la que va con el señor feudal y el campesinado, ¿no? Es una relación de servidumbre. Y la relación que hay entre el monarca y su señor feudal es de vasallaje, es decir, entre nobles, ¿no? Bueno, esto para tener en cuenta en relación a cómo surge el feudalismo. Espero haberlos orientado un poco en torno al origen del feudalismo y lo que plantea Perry Anderson. También, obviamente, lo invito a la lectura del texto, ¿no? Nos vemos en otra ocasión.